Amados hermanos, muy buenos días en nombre del Señor. Reciban los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es la palabra de Dios, amados hermanos. El título del mensaje es: Jesús calma nuestra sed espiritual. En la palabra de Dios se manifiesta en el último y gran día de la fiesta. El evangelista nos lleva ahora hasta el octavo día, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. La ley decía que en ese día se debía de celebrar una santa convocación de gran solemnidad. Esto hacía que fuera un día de mucho gozo y alegría, y más aún si tenemos en cuenta que durante esa fiesta se celebraba el fin de la recogida de la cosecha. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vemos claramente que una vez más el Señor emplea un elemento físico que es el agua para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física, y del mismo modo también tenemos necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. Algo similar le habían dicho anteriormente a la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Como podemos ver, hay dos cosas importantes en el Señor que no cambian. En primer lugar, notamos que a pesar de toda la alegría que una semana de fiesta como aquella pudiera haber desproporcionado, el Señor sabía que todavía persistía la sed de Dios. Y por otro lado, quedaba en claro la insuficiencia de la religión judía y sus rituales religiosos que no llenaban completamente el vacío y las necesidades espirituales de las personas. Por eso, a pesar de las amenazas y la hostilidad de las autoridades judías, el Señor hizo una invitación de gracia a toda aquella multitud. ¿Y por qué Cristo hace esta invitación de venir a Él? Porque Cristo es la verdadera fuente de la vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Solo en Él el hombre pecador puede encontrar alivio en su corazón que está oprimido por el peso de sus pecados. No hay nadie más en donde el hombre puede encontrar y hallar la felicidad auténtica. Ninguna otra cosa, ni fiestas, ni sistemas religiosos pueden satisfacer a las almas sedientas, porque solo Cristo es la fuente de la vida. Además, Él sabe mejor que nadie qué es lo que el alma necesita y qué es lo mejor para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos ha creado porque Él es Dios y conoce perfectamente nuestra sed espiritual, intelectual y emocional. Por eso es el único que puede dar plena satisfacción a todo nuestro ser. Y aunque con mucha frecuencia el hombre no lo quiera reconocer, la vida sin Dios carece de sentido y se va secando. El mundo busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta a Dios. Intenta hacerlo con vacaciones, espectáculos, deportes, drogas, trabajo, nuevas relaciones, pero el anhelo persiste, o en el mejor de los casos, la satisfacción obtenida dura muy poco. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el problema? Significa que el error del hombre moderno es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías al pueblo de Israel hace siglos. Buscaban calmar su sed en el sitio equivocado. ¿Y cuál es el origen de esta sed? El origen de esta sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con la sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada hombre, en cada mujer, que no han quedado satisfechos, y con frecuencia se culpa a otros de esta insatisfacción. Por ejemplo, a la mujer o al marido, al trabajo, a la economía, los políticos, el gobierno. Pero en realidad, la verdadera causa de este descontento está dentro
de uno mismo. De hecho, si insistimos en culpar a otros, nunca solucionaremos esta angustia interior y lo único que realmente conseguiremos será proyectar esta amargura sobre los demás. Seguramente por eso, en un intento de llenar la vida de sentido, el hombre ensaya en vano los más diversos cambios. Cambia de trabajo, de aspecto, de amigos, de costumbres, de mujer, de religión, de gobierno, de país, pero siempre subsiste ese mal misterioso que nos acompaña frecuentemente a través de todos los cambios que hacemos. Y sin embargo, la sed perdura. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos advierte que es la falta de fe en Dios lo que crea este vacío en el corazón del hombre. Por eso es necesario volver a Dios, porque Él nos ama y nunca nos va a rechazar cuando regresamos a Él arrepentidos. Y aunque el hombre moderno haya descartado de su vida la fe en Dios y crea que su destino está marcado por la economía, la ciencia, la tecnología y la política, sin embargo el hombre conserva en el fondo de su corazón profundas necesidades espirituales y es precisamente por el hecho de reprimirlas e ignorarlas, por lo que nunca llega a llenar su vacío. Tal vez ha logrado acallar la voz de su conciencia, pero persiste su conflicto interior, que al no haber sido solucionado, avanza progresivamente destruyendo todo su ser. Por ejemplo, ha dejado de tener en cuenta las realidades morales y espirituales, pero en el fondo de su alma no ha logrado borrar por completo la noción de la ley divina, así que sigue teniendo remordimientos por su pecado, sigue teniendo temor al castigo, siente la necesidad de ser perdonado, de reconciliarse con Dios y con los hombres, pero no sabe cómo. Y aunque parece que el hombre moderno ha superado la necesidad de creer en Dios, aún así sigue evidenciando esta necesidad espiritual oculta. Y esto lo vemos cuando lee con ansiedad y avidez las publicaciones de astrología, se entrega al espiritismo o aclama como dioses a las estrellas del deporte o el cine. En realidad, el hombre tiene sed del perdón de Dios y la necesidad de comenzar una nueva relación con Él. Por esta razón el Señor hace su llamamiento a todos los hombres y mujeres del mundo que todavía no creen en Él y que todavía están dispuestos a reconocer en lo más íntimo de su ser y de sus corazones que están sedientos de Dios y que están sedientos del amor de Dios. Lamentablemente, aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, sin embargo son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo. Le pregunto a usted, ¿tiene sed de Dios? ¿Tiene sed de Dios? Es muy importante notar que son muchos los que se esfuerzan en aparentar que todo les va bien en lugar de buscar la forma de llenar su vacío espiritual. Pero el llamamiento del Señor fue dirigido a aquellos que sí están dispuestos a admitir su estado y anhelan el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Y en este momento, a uno de los que está llamando hoy es a usted que me está viendo y escuchando por este canal. También Jesús está llamando a aquellos que se han dado cuenta de su total incapacidad para solucionar sus problemas por sus propios medios y que están plenamente convencidos de la gravedad de sus pecados. A estos también los llama Dios. A todos estos tipos de personas, Jesús los llama como los pobres en espíritu y se refirió a ellos como bienaventurados porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Por desgracia, son pocos los que manifiestan esta sed. La mayor parte de los hombres anhelan todo menos la salvación. Buscan el dinero, los placeres, los honores, la fama, los excesos de todo género. Esto es lo que desean. Y finalmente la invitación de Jesús es universal y es para todos los que tienen sed. Lo importante del anuncio que el Señor hizo es que nadie será rechazado. Por eso dijo el Señor, si alguno tiene sed. Esta es la gracia de Dios que ofrece por igual a todos los hombres. Esta es la gracia de Dios que brinda a toda la humanidad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué importante es entender esto, amados hermanos, y recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Amén.